Hola, muy buenos días para todos y para todas. Buenos días. Muy amable, muchas gracias. Próximas paradas, calle 45 y calle 34. Su mercedes, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Emilio Ortiz. El nombre de mi compañero es David González. Nosotros hacemos parte de una revista que se llama Revista La Anticosa, que es una revista basada en poemas, cuentos, relatos, entre otras expresiones de la literatura. Y desde hace un tiempo con el compañero David hemos estado analizando un problema que tenemos en nuestro país, que es el problema de la educación. Y es que muchas veces vemos a los jóvenes, a las personas en las calles diciendo: hey, queremos educación en este país, educación gratuita, educación para todos y para todas. Y el gobierno, cuando se le pide la educación, el gobierno lo que hace es aprobar leyes para darle más dinero a los congresistas o a los empresarios, pero no nos termina dando lo que nosotros hemos estado pidiendo, que es educación gratuita para las personas. Por ese motivo, hemos decidido empezar un proyecto al cual queremos invitarles a todos y todas, y es este proyecto. Se llama Universidad Jaime Garzón. La Universidad Jaime Garzón es una universidad totalmente gratuita y pública, que lo que queremos volver son los buses de Transmilenio, volver los salones, porque acá es donde podemos construir educación. Por eso, el día de hoy hasta estamos transmitiendo para que la gente pueda vernos. Si de pronto hay alguien acá que nos pueda ayudar a compartir, lo estamos transmitiendo desde Facebook. Esta universidad tiene como objetivo darle educación a las personas. Al mismo tiempo, si sus mercedes desean apoyarnos ahí para poder mantener el proyecto, pues recibimos aportes voluntarios, es decir, lo que sus mercedes deseen aportarnos. Con ese aporte podemos continuar con el proyecto, y además, su merced tiene la revista ahí. Además, que nos desea ayudar con el aporte voluntario, se llevará pues esta revista, que es de La Anticosa, que es una revista basada en poemas, cuentos, relatos, una revista de bolsillo que sirve para poder seguir construyendo conocimiento. Cualquier aporte que deseen hacer, pues allá nuestro compañero David. Esto sería por el momento. Voy a hablar esto un momento. Ahora vamos a empezar con la primera clase. Esperamos que les pueda gustar, que podamos construir una visión diferente. La clase va a durar entre 20 a 30 minutos. Esperamos no aburrirles. Trataré de ser dinámico, suelo hacerlo. Y el primer tema con el que queremos empezar esta clase es sobre la independencia de Colombia. ¿Por qué? Porque uno, se acerca a la independencia, o la fecha donde celebra la independencia, y dos, porque es una discusión importante para nuestra historia actual. Vamos a empezar. ¿Alguien sabe qué fue la independencia o cuándo se hizo la independencia? ¿Alguien que quiera participar? ¿Una persona? ¿Todos sabemos la fecha? 1810. 20 de julio de 1810. ¿Qué pasa allí? Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que la historia es solo un hecho. Es decir, ¿cuándo fue la independencia? 1810, 20 de julio y ya. Parecieran ser preguntas de quién quiere ser millonario, ¿no? A, B, C o D. Lo que pasa es que la historia no es solo un hecho particular, es todo un proceso. Por ejemplo, cuando uno tiene una pareja y termina con la pareja, a uno le dicen como: bueno, ¿y cuándo terminaron? Y uno dice: el jueves pasado. Pero lo que uno no cuenta es que antes de ese jueves existieron 2 meses que hubo conflictos, que estuvieron peleando, que el día que terminaron se volvieron a ver a la semana siguiente, que él se emborrachó, que ella se emborrachó. Es decir, que todo es un proceso, que no solo fue un hecho particular, sino que fue un todo. Y en ese sentido pasa con la independencia. No solo fue el 20 de julio de 1810, sino que ya había algo que se estaba construyendo, hay algo que pasó ese día y algo que siguió pasando durante muchos años. Allí
es donde queremos explicar que la historia, de ahora en adelante, cuando nos preguntemos un hecho histórico de Colombia o de cualquier parte del mundo, no lo pensemos como un proceso y no solamente como un hecho en particular. Para eso, para entender como proceso la independencia de Colombia, queremos mencionar algunos elementos. El primer elemento era el contexto que estaba viviendo España. El segundo, el contexto que estábamos viviendo acá en América. El tercero, cuáles fueron los sectores o los grupos que hicieron parte de esa lucha. Y por último, a modo de conclusión, ¿qué podríamos aprovechar de ese hecho histórico? Primero, en el contexto de España. Pues imaginémonos que en España pues tenían todo un imperio en América, ¿no? Es decir, tenían un poconón desde la percepción de ellos, un poconón de indios negros y criollos al otro lado del mar que les servían a ellos. Pero en Europa, en 1804, es decir, 6 años del 20 de julio de acá, de 1810, en Europa nace un señor, un señor lleva un proyecto que está cogiendo fuerza, que es un señor que relacionamos siempre con la locura y que es bajito. ¿Alguien sabe cómo se llama? Que Don Ramón en el Chavo lo personifica y siempre es como está loco y toda la cosa, ¿no? Pues este señor bajito, de su sombrero, es Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte un día se levanta y dice: oiga, como que Francia está muy pequeña, ¿por qué no hacemos esto más grande? Y entonces empieza un proceso de expandir sus territorios, a invadir otros territorios, y empieza a construir un imperio. Y entonces, en 1807, le dice a España como: venga España, yo quiero que usted me ayude o me permite pasar por ahí para poder invadir Portugal. España venía en un problema con Inglaterra, porque es que España e Inglaterra estaban en conflicto por los puertos de Buenos Aires, que es la lucha histórica que han tenido por el tema de las Malvinas, que ojalá otro día podamos hablar. Pero España no podía sacar toda su mercancía por el mar, porque tenía conflicto con los ingleses. Y llega a Francia y le dice: venga, si usted me deja pasar por ahí, yo me encargo de solucionarle el problema de los ingleses. Entonces España, ¿qué dice? Ah, no, pues sí, pase por acá. Cuando Napoleón Bonaparte se mete con sus fuerzas a España, Napoleón Bonaparte dice: bueno, pues ya estando aquí, ¿no? Pues aprovechemos un poquito. Y entonces lo que termina haciendo es traicionando al rey Fernando VII y coloniza España. De hecho, más adelante le dice al rey Fernando VII, le dice: venga y lo discutimos a ver si usted vuelve a ser el rey de España. Y el rey Fernando VII, que no era muy lúcido, no sé qué le pasaba ahí, él dice como: bueno, voy a ir a hablar con Napoleón Bonaparte. Y cuando llega a hablar con Napoleón Bonaparte, pues lo encarcela. Pero tras el hecho, Fernando VII, antes de ir solo, le dice al papá: a mí me acompaña, y cuando va con el papá, pues los encarcelan a los dos. Entonces, pues imaginémonos, digamos, hagamos un ejercicio de tratar de pensarnos en esa época. Estábamos allá. Tratemos de imaginarnos en esa época siendo acá americanos, ¿no? Siendo indígenas, siendo negros, siendo criollo. Y tenemos que gobernarnos por personas al otro lado del charco. Desde el rey Fernando VII, desde allá al otro lado del charco, es que nos dicen qué hacer y qué no hacer acá. Y el rey Fernando VII, pues lo encarcelan. En ese sentido, pues las personas de acá, los americanos, los famosos criollos, dicen como: no, nuestro rey está encarcelado, tenemos que hacer algo, ¿ya? Igual que en España. En España los españoles dijeron: oiga, nuestro rey está en la cárcel. Napoleón Bonaparte le dice al hermano, que se llama José Bonaparte, le dice: ¿usted quiere ser el rey de España? Y José Bonaparte dice: bueno, sí, para eso pasa la historia. Entonces termina siendo el rey de España un francés. Los españoles dicen: no queremos un rey francés, queremos nuestro rey español. Y en ese sentido empiezan a crear allá en España una especie de gobernaciones, de alcaldías, de cosas así por el estilo, a los que llamaron juntas.
y en las juntas se reunía toda la élite española para decidir por ellos mismos y no necesariamente pasar por la decisión del rey francés. En ese sentido, acá en Colombia, acá en América, los criollos se inspiran en ese ideal y dicen, tiene razón, no vamos a dejar que el rey francés nos mande, sino que queremos que nuestro rey español, Fernando VII, sea el que lidere o que nos mande a nosotros. Por eso empieza una oleada de rebeldía acá en América, por ejemplo en Cartagena, se organizan los esclavos, los indígenas, élite criolla, se empiezan a expulsar a toda esa burocracia, a todos esos gobernantes que designó el rey francés, acá en Santa Fe, en Pamplona, en Cali, en Socorro, empiezan a haber revueltas por todo lado, diciendo no queremos el rey francés, queremos nuestro rey español. Y acá en Colombia pues se inventan una pelea con Llorente, que el florero y todas las cosas que hemos estado, que nos han dicho siempre, que pareciera que el problema de la independencia fue por el florero de Llorente, pero que hoy en día sabemos que no fue eso, sino que un día antes se reunieron los criollos y dijeron, venga, vaya y quítele el florero, o pídale un florero a Llorente, que Llorente va a decir que no, y entonces ahí armamos una revuelta y tenemos la excusa perfecta. Y en ese sentido, allí por ejemplo, cuando el 20 de julio de 1810 se firma el acta de independencia, acá la hemos celebrado como que ya fuimos libres de los españoles. Pero lo que firman el 20 de julio es un acta que dice más o menos así: no reconocemos el rey de Francia, sino que queremos y reconocemos a nuestro rey español Fernando VII. Es decir, que el 20 de julio de 1810 no fue la independencia de Colombia. Solo fue una petición de los criollos diciendo que no querían el rey francés, sino que querían el rey español. No fue una independencia real. Ahora bien, entonces, pues España estaba en su conflicto. Bueno, al año siguiente, en 1811, por ejemplo, Cartagena es el único lugar, el primer lugar que efectivamente firma una acta de independencia que dice, verdad, no mentira, pero sí dicen las personas de la costa, dicen, no queremos ni franceses ni españoles, nos vamos a gobernar porque somos un país libre, autónomo, etcétera, etcétera, porque venían inspirados también de algo que ojalá miremos más adelante, que se llama la Revolución Francesa y la revolución con la guerra de independencia de Estados Unidos. Entonces ellos dicen como, sí queremos independencia total, pero lugares como por ejemplo Santa Marta, Pasto, decían, no, a nosotros no nos importa si era español o francés. Es más, ellos estaban de acuerdo con la monarquía francesa, a ellos sí les gustaba José Bonaparte, se llama Bonachón. Ahora bien, había un problema en España y es que tienen a su rey en la cárcel. Por eso empiezan a solicitar tropas de América a España y empiezan a irse españoles de acá para Europa para poder conformar todo un ejército y expulsar la fuerza invasora francesa. Lo que pasó es que pues mientras hubo ese cambio de españoles hacia Europa, pues acá en América empezó a existir un pensamiento más de, venga, ¿y por qué en serio no nos vamos separando de la corona española? Y empieza un proyecto que todos conocemos, menos mal no lo volvemos a repetir, que se llama la Patria Boba. Es un periodo que va más o menos de 1810 a 1815 y le llama Patria Boba pues porque eran las personas que habitaban el mismo territorio con diferentes ideas y por eso se mataban entre ellos. Entonces, no, que vamos a hacer una sociedad federalista, es decir, que cada departamento, cada gobernación tenga su propio poder. Otros no, que ¿por qué no seguimos todos unificados en un solo lado? Centralistas, y por eso se mataban. Menos mal ya no pasa acá, ¿no? Que uribista, que petrista, menos mal ya no estamos en esa patria boba. En fin, entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues que los españoles lograron reconfigurar su poder. Y dicen, bueno, ya en 1813 expulsan a todos los franceses de España, vuelve al poder el rey Fernando VII y empieza a construir un ejército
y en 1815 le dice a Pablo Morillo, que es un comandante, un general de los que luchó contra los franceses, le dice, váyase para allá, para América, a ver si recuperamos esa vaina, porque se nos está perdiendo nuestra monedita de oro, nuestra gallina de los huevos de oro. Manda a Pablo Morillo en 1810 a 1815 en Colombia, fue un miércolero acá en América. Estos se peleaban entre ellos mismos, se encarcelaban entre líderes, etcétera, etcétera. En ese momento, en 1815 regresa aquí el ejército español comandado por Pablo Morillo, y Pablo Morillo empieza a entrar por el norte de Colombia, por ejemplo, y eso entró con todos los juguetes, pues como decimos nosotros. Eso era el SMAT de esa época. Demos un pequeño momento. Destino Portaluz, calle 45. Allí Pablo Morillo ingresó con toda la energía. Pablo Morillo ingresó con toda la energía. Eso era el SMAT de esa época. Ingresó quemando casas, matando personas, e inclusive ese símbolo que nos hace recordar, por ejemplo, a la novela de La Pola y demás, eran los fusilamientos en las plazas públicas de Colombia. Entonces era coger a los líderes, a las personas que habían utilizado las juntas o que habían liderado las juntas acá en Colombia, y pararlas al frente de la plaza, ponerles una venda y darles bala, acabarlos. Algo contradictorio, porque ellos en un momento hicieron las juntas, hicieron todo eso en nombre del mismo rey, que más tarde los terminó mandando a matar. Y en esa época pues se llamó la Reconquista. Pablo Morillo desde Cartagena hasta Bogotá, matando a todos los líderes que se atravesaban en el camino. Cuando llega acá pues empieza a haber como un sentimiento entre los criollos o entre las juntas que habían estado separadas, de decirse, oiga, todos estos años que tuvimos la posibilidad de unificarnos, estamos separados y otra vez llegaron los españoles y vea que otra vez nos conquistaron. Entonces creo que va siendo hora como que dejemos diferencias a un lado, nos unifiquemos e intentemos hacer algo contra los españoles. Y ahí empieza una guerra que termina, bueno, pues liderando por un lado Simón Bolívar, por otro lado Francisco de Paula Santander, que se conoce como la campaña libertadora, que era Simón Bolívar desde Venezuela para abajo, Francisco de Paula Santander desde el Casanare para arriba a encontrarse con los españoles. Y desde una guerra que empezó en 1815 hasta 1819, con la famosa guerra o la batalla del Puente Boyacá, es donde empieza a consolidarse la expulsión de los españoles, ¿ya? Pero que efectivamente esa expulsión de los españoles no se logró hasta 1823, cuando en Venezuela, en Maracaibo, el general Padilla logró derrotar toda la flota que llegaba desde España. Para ir cerrando, quería mencionarle los sectores. Pareciera que la guerra de la independencia fue llevada por colombianos versus españoles. Y allí hay una claridad importante. Uno, pues no éramos colombianos porque ese concepto pues no existía en su momento. Dos, calle 34. Eran dos sectores que podríamos reunirlos en patriotas o realistas. Patriotas, los que querían una patria nueva, etcétera, etcétera. Realistas, los que querían seguir con la corona española. ¿Y en qué grupo estaban? Por ejemplo, en el grupo de los realistas habían negros esclavos, indígenas y españoles, uno que otro criollo loquillo que había por ahí. ¿Pero por qué? Porque para los indígenas y los negros esclavos, por ejemplo, en la época de la patria boba, mientras los dirigentes se seguían discutiendo en que si íbamos a hacer una país así o asá, pues la gente del pueblo terminó muriéndose de hambre, empobrecida, o los mandaban a la guerra como carne de cañón. Entonces algunos negros esclavos
algunos indígenas y uno que otro criollo loquillo decían como no, nos va mejor con la corona española. Y al otro lado se encontraban personas indígenas, negros, criollos, españoles, franceses y mujeres, algo que olvida la historia. Y este sector de las mujeres pareciera que solo fueron romantizadas como la novela de Policarpa Salarrieta, ¿se acuerdan de la novela? Que el eslogan era el amor la hizo libre, como si solo enamorarse fuera la libertad. Y la Pola fue una persona que pues se confrontó contra el sistema, ¿no? Calle 26 y calle 19. Préstame una revista. Gracias. Gracias, nos buscan por redes. Destino Portaluzzi. Y entonces, calle 26. Sectores como el sector de la mujer, por ejemplo, que olvida la historia, son importantes que hoy en día lo reconozcamos. Es importante reconocer nuestra historia. Dice una frase: quien no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Es decir, calle 19 a modo de conclusión, queremos decirles que decidimos empezar con esta primera clase que toca muy rápido, que por redes sociales pues vamos a dar muchos más textos. Estamos pensando presentar toda una plataforma y cosas por el estilo, para que nos puedan buscar por redes sociales. Y lo que queremos empezar con el tema de la independencia en Colombia es porque, uno, pareciera que estamos destinados a vivir lo que vivimos. Cuando uno dice que cambiemos un poquito esta realidad, pareciera que no fuera posible cambiarla. Es como, no, Colombia ya está destinada a vivir así, dentro de la desigualdad, mirando por las ventanas de Transmilenio y viendo personas viviendo en la calle. Estamos destinados a vivir así. Pero saber que la independencia fue un proceso hecho por nosotros y nosotras, que cambió el sistema, que cambió la sociedad que vivía en ese momento, nos debe permitir soñar que un cambio en la actualidad también es posible. Dos, que la historia no es lo que nos pintan. No fue solamente una firma el 20 de julio, fue todo un proceso que trajo conflicto, que trajo aciertos, que trajo desaciertos, que trajo mucha gloria y mucho sufrimiento. Imaginémonos, por ejemplo, a los familiares de las personas que fusilaron en las plazas públicas. Debe de ser muy berraco, ¿no? Ahora bien, muchas veces acá en Colombia, por ejemplo en el marco del paro, dicen como, esto no cambia, esto qué pasa. Pues es que la historia no puede cambiar de un momento para otro. Todo es un proceso. Y tres, que ojalá puedan de aquí salir un poco cuestionándose sobre la realidad, nos puedan buscar en redes sociales, y si de pronto desean apoyarnos por redes sociales como, oiga, chévere, pero por ejemplo mire este escrito, o me gustó mucho, no me gustó, etcétera, etcétera. Eso nos permite seguir creciendo. Recuerden que somos Universidad Jaime Garzón. Es una universidad que se cansó de pedirle educación gratuita al pueblo y al gobierno, y decidimos construir nuestra propia educación, donde la premisa es que solo el pueblo salva al pueblo. Más adelante esperamos, y personas que nos están viendo por redes sociales, que compañeros y compañeras que saben inglés, que sepan de medicina, de matemáticas y demás, nos reunamos acá en este espacio público que nos pertenece a todos y todas, y poder aportar un granito de arena, demostrando que a veces el gobierno, cuando no nos escucha, tenemos que hacer algo para solucionar nuestras contradicciones. A todos y todas, muchas gracias. También nos llamamos Anticosa, ahí abajo están las redes sociales. Y ya, espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado. Cualquier aporte que deseen llevar, pues se llevan la revista de poemas escritos que tenemos nosotros. Y ya, eso es todo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.